Son las 8 de la tarde, hora central europea, y en Visión Global, en Radio Intereconomía, ponemos la mirada sobre la actualidad internacional. Empezamos con Irán y Estados Unidos. Bueno, es que Estados Unidos ha confirmado que vuelven las negociaciones nucleares. Lo decía Irán este domingo, Estados Unidos lo confirma este lunes. Van a ser el próximo jueves y repetimos escenario. Estefanía Muniz. Según habría apuntado un funcionario estadounidense a AFP News, unas conversaciones que tendrán lugar como se viene dando en Ginebra. Conversaciones confirmadas también por el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Qasem Gharibabadi, subrayando que Irán sigue comprometido con la diplomacia y el diálogo. Asistirán el enviado Steve Witkoff y el yerno y ex asesor económico de Trump, Jared Kushner. En medio del aumento de tensiones, Washington mantiene una importante presencia militar en la región, ejerciendo presión sobre Teherán antes de esas conversaciones. De hecho, hoy se ha avistado sobre el estrecho de Hormuz un avión espía estadounidense de reconocimiento antisubmarino, un Boeing P-8A Poseidón. También hemos conocido que el Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, ya ha llegado a aguas griegas hoy lunes. Pese a la reunión de este jueves fijada, Irán advierte de una escalada más amplia si fuera atacado ante el despliegue naval y aéreo de Estados Unidos. El viceministro Exteriores iraní, Qasem Gharibabadi, ha concretado que las consecuencias de una nueva agresión no se limitarían a un solo país y la responsabilidad recaería en quienes inician o apoyen tales acciones. Declaraciones en el marco de la Conferencia de Desarme de Ginebra, lugar donde tendrán esas negociaciones el próximo jueves. Además, ha instado a todas las naciones comprometidas con la paz a intervenir. Mientras tanto, el portavoz del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Bagaei, ha retirado que Teherán está trabajando actualmente en el borrador del acuerdo con Estados Unidos. Bagaei ha expresado su esperanza de que el borrador esté listo en los próximos 2 o 3 días. La propuesta incluirá y formulará las opiniones de Teherán, pero advierte que presionar para aceptar las demandas es inútil. Mientras tanto, los negociadores estadounidenses e iraníes también estarían discutiendo una propuesta del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, bajo la cual Teherán podría producir cantidades muy pequeñas de combustible nuclear para fines médicos. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Kane, habría alertado al presidente Donald Trump sobre los riesgos significativos y el conflicto prolongado que podría conllevar un posible ataque contra Irán. Es una información de Axios. Según las fuentes, varios funcionarios piden cautela, entre ellas Kane, el enviado especial Steve Witkoff y también el yerno de Trump, Jared Kushner. El presidente Trump estaría considerando un ataque militar contra Irán para derrocar al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Según informan desde The New York Times, fuentes cercanas a la administración han afirmado que es probable que Trump ordene ataques aéreos limitados contra la sede del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, también contra las instalaciones nucleares o el programa de misiles balísticos de Irán. Podría suceder en cuestión de días como medida de presión. Desde Rusia instan a Estados Unidos a abstenerse de atacar las instalaciones nucleares pacíficas iraníes. Y, por cierto, miramos a la India. Ha aconsejado a sus ciudadanos abandonar Irán mientras se reanudan las protestas en el país y aumenta la tensión con Estados Unidos. Unas protestas en Irán lideradas por estudiantes universitarios. La Embajada de la India en Teherán insta a los ciudadanos a ser precavidos y evitar lugares de protesta. Se han activado ya líneas telefónicas de emergencias y se recomienda a los ciudadanos que se registren en la Embajada lo antes posible. Ya son 10 países los que han emitido el consejo de abandonar Irán: España, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Reino Unido, Australia, Suecia, Serbia y Eslovaquia. También desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha confirmado que las relaciones bilaterales con Estados Unidos son más estrechas que nunca. Además, ha advertido a Teherán que un ataque contra Israel sería quizás el error más grave. Y Estados Unidos ha confirmado la evacuación de la embajada de Beirut en el Líbano. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ordenado la salida de todo el personal gubernamental no de emergencia y sus familiares de la embajada en Beirut debido a la situación de seguridad y el riesgo de conflicto armado en Irán. La decisión se produce en medio de temores de que Hezbolá, con base en el Líbano, pueda lanzar ataques contra Israel si Estados Unidos atacase a Irán.
Y miramos, por cierto, a la Junta de Paz de Trump porque estaría considerando implantar una stablecoin respaldada por dólares con el objetivo de revivir la economía de la Franja de Gaza. Según Financial Times, los funcionarios de la Junta de Paz esperan que empresas árabes y palestinas del Golfo con experiencia en monedas digitales colaboren para liderar la iniciativa. Además, han añadido que el Iran Tankaman, un empresario tecnológico israelí y actual asesor de la Junta de Paz, estaría liderando el equipo para el proyecto. Sobre Ucrania, el presidente Zelensky reprende a su homólogo estadounidense Donald Trump por ejercer poca presión hacia Rusia. Según le ha dicho a la CNN hoy lunes, Ucrania necesita que Washington permanezca de su lado y Trump no está ejerciendo suficiente presión sobre su homólogo ruso Vladimir Putin. También señala que espera que Trump muestre su apoyo a Ucrania mañana durante el discurso sobre el Estado de la Unión, que también coincide, por cierto, con el aniversario del inicio de la guerra de Ucrania. Previamente, Zelensky había alertado de que el mandatario ruso Vladimir Putin ya ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. Declarado a la BBC, reitera que ceder territorio a Rusia significaría debilitar la posición de Ucrania. Zelensky admite que su país actualmente carece del poder para recuperar sus territorios, pero que seguirá luchando por la justicia y el retorno a sus fronteras de 1991. Por su parte, Rusia ha informado hoy que la región de Belgorod ha sufrido graves daños en su infraestructura energética después de un ataque con misiles ucranianos masivo. Mientras tanto, el acuerdo sobre el 20º paquete de sanciones contra Rusia por parte de la Unión Europea ha sido rechazado. Los ministros de Exteriores de los 27 no han logrado superar la indisposición de Hungría y Eslovaquia para acordar el 20º paquete de sanciones contra Moscú. Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, lamenta que no hayan llegado a un acuerdo, considerando que necesitan enviar señales contundentes a Ucrania de que siguen ayudándola, pero también presionar más a Rusia para que cese la guerra. El Parlamento Europeo ha decidido suspender el proceso de verificación del acuerdo comercial con Estados Unidos después del fallo del Tribunal Supremo con los aranceles de Trump. Aunque la votación sobre el acuerdo estaba prevista para mañana, los legisladores europeos han detenido el procedimiento ante las últimas amenazas de Trump de imponer gravámenes adicionales. Previamente, los miembros de la Unión Europea ya habían indicado que no aceptarían un nuevo aumento arancelario, con la tasa establecida en el acuerdo alcanzado en julio entre Trump y Leyen en el 15%. Desde Estados Unidos, el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, ha afirmado que los demócratas de su partido bloquearán la extensión arancelaria del presidente estadounidense. Aranceles basados en la sección 122, que bloquearán cualquier intento de extender estos aranceles perjudiciales cuando expiren este verano. También China ha reaccionado a ese fallo del tribunal y la posterior respuesta de Trump. Insta a Estados Unidos a cancelar sus aranceles unilaterales porque dice que violan tanto las normas comerciales internacionales como la legislación nacional estadounidense. El Ministerio de Comercio chino, Wang Wentao, ha reiterado que en una guerra comercial nadie gana y que el proteccionismo no conduce a nada. Además, insiste en que Pekín seguirá protegiendo sus intereses en sus relaciones con Washington. En Corea del Norte, Kim Jong-un ha sido reelegido como secretario general del partido gobernante por tercera vez. El poder absoluto de Kim se mantiene intacto, el programa nuclear continúa siendo una prioridad estratégica para Pyongyang y la cúpula dirigente comienza a experimentar un relevo generacional. Kim, de 42 años, ocupa la jefatura desde que heredó el poder tras la muerte de su padre Kim Jong-il en 2011. Respecto a Reino Unido, el ex embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, ha sido arrestado por cargos de mala conducta en el ámbito público y por su vinculación a Jeffrey Epstein. Esto se produce tras órdenes de registro en 2 de sus domicilios debido a sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, con quien mantuvo correspondencia durante varios años, como consta en los archivos Epstein. El escándalo ya provocó la dimisión de los asesores del primer ministro británico Keir Starmer, así como peticiones de su dimisión. En clave nacional estadounidense se levanta la prohibición de viajar a la ciudad de Nueva York, aunque las condiciones en la carretera siguen siendo heladas debido a la tormenta invernal. Antes de que la nieve llegara a la ciudad de Nueva York, su alcalde Zohran Mamdani había impuesto el estado de emergencia en el que se cerraban calles, autopistas y puentes de la ciudad de Nueva York a todo el tráfico. A pesar de haberse eliminado la prohibición de viajar a la ciudad, Mamdani ha pedido cautela a los conductores y reitera a los ciudadanos que permanezcan en sus casas tanto como sea posible. En clave de política monetaria, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, ve poco probable que el fallo de la Corte Suprema afecte la política de la Reserva Federal. Waller señala que si bien las empresas podrían reducir los precios a medida que bajan los costes, el gobierno también podría reimponer ciertos aranceles bajo diferentes marcos legales, lo que hace incierto el impacto inmediato en la inflación.
Y en clave macro, los nuevos pedidos de fábrica en Estados Unidos bajan un 0,7% en el mes de diciembre. Alcanzando los 617.500 millones de dólares en el mes de diciembre, los envíos aumentan medio punto porcentual en comparación con el mes de noviembre y los inventarios ascienden a 950.000 millones, un aumento del 0,1%. GSK impulsa una campaña para visibilizar la poliposis nasal, una enfermedad que afecta a 2,8 millones de españoles. Junto con la Sociedad Española de Otorrinolaringología y la Cirugía de Cabeza y Cuello y también la Asociación Española de Pacientes con Poliposis Nasal, la campaña busca visibilizar una enfermedad que no siempre se percibe externamente, pero que afecta de manera significativa a la calidad de vida de los pacientes. Perdona, ¿tú quién eres? Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo. ¿Qué? ¿Y Carlos, mi novio? Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento. Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca, con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres. Para comer como un chef hay que elegir como un chef. Por eso yo siempre elijo la mejor calidad. Sabores gourmet, con altos porcentajes de carne, productos naturales sin aditivos y de origen 100% nacional. Yo elijo El Pozo 1954. ¿Y tú? El Pozo, uno más de la familia. Y hoy es día 23 de febrero. Vamos a repasar la efeméride económica empresarial del día de la mano de Francisco Culebras. El 23 de febrero de 1893, el ingeniero alemán Rudolf Diesel patentó un nuevo tipo de motor de combustión que funcionaba mediante autoignición por compresión sin necesidad de chispa. Diesel buscaba resolver uno de los grandes problemas industriales del siglo XIX, el enorme desperdicio energético de las máquinas de vapor y los primeros motores de explosión. El sistema consistía en comprimir el aire hasta elevar su temperatura y después inyectar el combustible, consiguiendo un rendimiento significativamente mayor. Esa eficiencia se tradujo en menor consumo, mayor autonomía y más potencia para aplicaciones industriales. En cuanto a su impacto económico, el motor diésel transformó el transporte marítimo a sustituir progresivamente al carbón, reduciendo costes logísticos y ampliando las rutas comerciales globales. En el ámbito ferroviario y en la maquinaria pesada permitió el desarrollo de locomotoras y equipos industriales más potentes y fiables, además de ser clave en la electrificación rural y en la generación eléctrica. Desde el punto de vista geoestratégico, el diésel configuró cadenas de suministro energéticas basadas en derivados del petróleo y consolidó la independencia industrial de los hidrocarburos. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Últimos días Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. El equipo más osado de las ondas en las mañanas de los domingos de Radio Intereconomía. Sin palos en las ruedas. De 8:30 a 10 de la mañana podrás disfrutar de la mejor actualidad, conocimiento y humor sin barreras. Y si te quedas con más ganas, escúchanos los lunes a las 10 de la noche. Sin palos en las ruedas. Los domingos a las 8:30 de la mañana y los lunes a las 10 de la noche. Actualidad geopolítica en Visión Global.
Actualidad geopolítica con la mirada puesta en Irán y Estados Unidos. Tenemos ya cumbre confirmada de nuevo en Ginebra este jueves. Sabemos que el mayor portaaviones del mundo se acerca hacia esa zona. En la última actualización estaba ya navegando por aguas griegas. Miramos también a una nueva guerra arancelaria. Este martes entraría en vigor ese arancel global del 15% prometido por la administración Trump después del fallo de la Corte Suprema en contra de los aranceles que estaban amparados bajo la ley de emergencia. Trump promete hacer cosas terribles en el marco de este fallo de la Corte Suprema, y también nos vamos acercando, por cierto, hacia el 4º aniversario de guerra entre Rusia y Ucrania. Son algunos de los puntos que abordaremos a continuación en este ratito de tertulia. Nos acompaña Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal estás, Miguel? Hola, Marta, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias y muy buenas tardes también, Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a los dos y un verdadero gusto como siempre. Bueno, ¿cómo tenemos que situar ahora mismo la situación entre Estados Unidos e Irán? Se confirma que hay disposición a la diplomacia, de lo contrario no tendríamos ahora fijado un nuevo encuentro en Ginebra. Entendemos que ahí se van a intercambiar ya los borradores del marco de ese acuerdo nuclear. Sabemos que siguen existiendo las mismas fricciones y líneas rojas entre uno y otro bando, y también la pregunta que sobrevuela inevitablemente, que es si la respuesta o el resultado de la cumbre no gusta a Donald Trump, ¿qué escenario debemos barajar? En primer lugar, situándonos en lo que es la vía diplomática, Miguel, ¿qué lectura debemos hacer del hecho de que ya tengamos de nuevo una cumbre a poco más de una semana de que terminara la anterior? Bueno, vamos a ver. Lógicamente las reuniones están vigentes y bueno, pues Irán sigue intentando negociar porque es consciente del peligro que le acecha, ¿no? Pero al final esas líneas rojas, cuando te encuentras con gente muy dogmática, como pueden ser los fundamentalistas islámicos, son complicadas. Es decir, es muy difícil intentar parar a esa fuerza de la naturaleza que se llama Donald Trump, pues con, no sé, con derecho internacional, con ya veremos, con vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a intentar negociar y dejar en un punto intermedio. Donald Trump no es así, lo ha demostrado con Venezuela, ¿no? Entonces, Khamenei, evidentemente es una persona muy dogmática, todo lo que es el régimen, toda la cúpula del régimen lo es, y bueno, pues ellos piensan que como cuando Saddam Hussein decía que era aquella la madre de todas las batallas, y evidentemente la perdió absolutamente y al primer disparo, ¿no? Es decir, yo sinceramente no soy muy optimista porque para Khamenei, con lo que le dice a su pueblo y como, digamos, farda de lo fuertes que son y de que ellos van a tener esos temas nucleares y todo ese tipo de cosas, es difícil que luego vaya a decirles, oye, mira, que no, que vamos a hacer caso al señor Trump. Yo pienso que las conversaciones no van a funcionar y que al final Trump, en uno de esos actos impulsivos que tanto tiene, pues va a mandar a los F-35, va a montar un follón. No sé si intentará hacer una tipo Maduro en plan Venezuela, aunque aquí le sería más difícil. Yo creo más que directamente lanzará misiles y atacará todas las infraestructuras energéticas y nucleares de Irán. Aquí soy pesimista. Bueno, pesimista, y además es uno de los escenarios que se manejan. Fuentes que citan diversos medios de comunicación insisten en que hay una gran probabilidad de una operación quirúrgica. Sin ir más lejos, un analista la semana pasada nos decía que una fuente muy fiable le había dicho que en el plazo de 2 semanas se esperaba un ataque. Claro, pero estos son fuentes, son conversaciones que evidentemente si Estados Unidos o Israel tuvieran esa intención no lo
anunciarían a bombo y platillo. Entonces todo se mueve, ¿no?, en esas tácticas, en lo que ocurre entre bambalinas, y si hay alguien que tenga una información relevante o no, bueno, pues la traslada. Si es del todo fiable o verídica, bueno, pues es que cuando se habla de una intencionalidad o de unos planes, de la noche a la mañana puede cambiar si es que existiera esa probabilidad. Nosotros no podemos afirmarlo nunca al 100%. Miguel Ángel, nos decía Miguel, ¿no? No soy optimista en este asunto, más bien pesimista. Irán es consciente de ese peligro, pero también sabemos cómo es Donald Trump. En el caso de un mal resultado, creo que todos podemos aventurar que habría algún tipo de acción. No sabemos muy bien todavía en qué rango, pero ¿y si se diera el escenario más favorable? ¿Y si se llegara a un acuerdo? A pesar de eso, Israel, que es el otro jugador en este asunto, ¿podría presionar a Estados Unidos para que sí hubiera algún tipo de actuación militar? Sí, totalmente. Recogiendo esta última afirmación, Marta, Israel sigue presionando a Estados Unidos para intervenir lo máximo posible contra el régimen iraní, porque uno de los objetivos fundamentales de ambos actores, tanto de Irán como de Israel, es acabar el uno con el otro. No obstante, yo sí considero que nos enfrentamos ante un escenario bastante complejo. En el caso de que se dieran todos los elementos para que la negociación siguiera sus cauces positivamente. Recordemos que siguen haciéndolo de forma indirecta a través de proxies, en este caso en la embajada de Omán. Tenemos que tener en cuenta lo que comentaba el compañero Miguel. El régimen iraní lleva décadas apostando por un programa nuclear y por ese desarrollo en detrimento de la inversión en otros aparatos del sistema, por ejemplo, todos los relacionados con la economía, programas sociales y otros elementos básicos para que cualquier sociedad funcione bien. De ahí se derivaron las principales protestas en un entorno económico altamente complejo y sobre todo con una inflación también galopante. Por lo tanto, yo creo que el régimen iraní, si cediese a la presión de Donald Trump, con el despliegue que estamos viendo en términos militares, tendría que tener una estrategia bastante fuerte de cara a sopesar el impacto que tendría internamente de cara a la población iraní, porque está claro que no van a renunciar a todo lo que llevan intentando construir estas décadas, quitando bastante inversión de otras ramas que son súper importantes a la hora del desarrollo de cualquier sociedad. Por lo tanto, teniendo en cuenta tanto los elementos de presión israelíes como de Estados Unidos, como de Irán y también otros actores externos, no lo olvidemos, como China y Rusia a través de Irán, es un entorno bastante poco prometedor también desde mi punto de vista para que las negociaciones lleguen a un buen puerto. Es decir, que aquí podríamos estar casi en un escenario de blanco o negro. Si cede Irán a la presión estadounidense, puede tener de nuevo una revolución interna mayor, en clave sobre todo económica, por esa apuesta a largo plazo que había hecho el régimen iraní por la parte nuclear. Si por el contrario le dice que no a Estados Unidos, puede enfrentarse a un ataque. Ninguno de los dos escenarios a priori sería favorable para Irán. Entonces, sí, desde mi punto de vista tendría que sopesar cuál de los dos escenarios implica menos efectos negativos. ¿Por qué? Porque tiene que balancear muy bien también Estados Unidos. Sabe que Irán en cierta medida es un actor bastante diferente en la región y quieras o no afecta al equilibrio regional. Por lo tanto es una pieza clave también entre las relaciones de Arabia Saudí, Israel y otros actores potencialmente importantes como Turquía. Y por tanto, el hecho de barajar diferentes escenarios a nivel prospectivo implica también escoger, en este caso, el escenario que tenga menos efectos negativos. Como digo, tanto en términos militares, de seguridad y defensa, y también en términos internos en el país iraní, en este caso. Bueno, pues una encrucijada importante. Nos mantenemos de todas formas en ese tono más sobrio, menos optimista, en una semana en la que, bueno, pues insistimos, de nuevo el protagonismo geopolítico se lo van a llevar Estados Unidos e Irán. Luego hablamos de Rusia y Ucrania, porque, bueno, también una semana protagonista para el conflicto. Mañana, día 24 de febrero, se cumple ya el 4º aniversario, 4 años completos de guerra. Y, mientras tanto, Miguel, en clave comercial, pues volvemos a tener un
foco de presión importante. Donald Trump va a mantener sí o sí esa política proteccionista, pueda amparar algunos aranceles bajo la ley de emergencia o no. Ahora mismo el arancel que se espera para mañana, que tendría una duración de 150 días, se ampara bajo la sección 122 del Tratado del Trade Act, de Ley de Comercio de Estados Unidos. Donald Trump ha dicho que puede hacer cosas terribles, que el fallo del Supremo del viernes le ha dado todavía más poder, herramientas mucho más poderosas, más punitivas frente a aquellos países que considere que están actuando de forma desleal con Estados Unidos. Se nos abre una guerra arancelaria, vamos a decir 2.0, un día de la liberación 2.0 en el marco de este segundo mandato de Donald Trump. Bueno, vamos a ver, el 2.0 de Donald Trump, ya sabemos lo que hace siempre, da la patada a los cubatas y monta el Cristo, y luego tiene el famoso chicken out y tira para atrás, ¿no? Vamos a ver, él dijo que Estados Unidos estaba en una situación de emergencia nacional y por eso ponía los aranceles como le daba la gana. Evidentemente el Supremo ha dicho que no, que eso tiene que aprobarse en el Congreso, ¿no? Entonces, el 10% lo podía poner, pero dicho, no, voy a un poco después, dijo, pues ahora el 15%. Pero claro, el 15%, como tú bien has dicho, Marta, son solo por 150 días. Después es el Congreso el que tiene que decidir si lo renueva por otro plazo de 150 días o no. Claro, el Congreso ahora mismo sí tiene mayoría, aunque no estoy yo convencido de que todos los republicanos vayan a apoyar esta medida, ¿no? Pero bueno, supongamos que en julio vence el plazo del 15% y lo renuevan hasta enero del año siguiente. Claro, el midterms, las elecciones están en noviembre. Y todos los analistas dicen que normalmente los demócratas van a recuperar incluso ambas cámaras, ¿no? A partir de ahí sería impensable que los demócratas les renovaran ese 15%, con lo cual tendría que bajar otra vez al 10%. Bueno, se han mantenido las del aluminio y del acero y alguna otra, pero evidentemente ya no puede decir, ya te pongo el 50%, te pongo el 80%, te pongo el 100% como hacía antes, ¿no? Cada día se despertaba de una manera, ¿no? Yo creo que eso de que dice algo más terrible, pues no, mire usted, no va a haber nada más terrible, porque en temas arancelarios ya le ha dicho el Supremo americano, el Tribunal Supremo americano, que oye, que no, que tú no puedes hacer esas cosas salvo que te lo autorice el Congreso. Yo creo que ahora lo de Irán probablemente les servirá, pues como pasó con lo de Venezuela, ¿no? Pues ahora estamos en otro tema y estas declaraciones que ha hecho y pues probablemente dejarán luego de tener una vigencia importante y nos olvidaremos un poco de ellas. Sinceramente creo que vamos a estar con el 15% hasta julio. Veremos qué pasa en el Congreso en el mes de julio y en cualquier caso, bueno, pues lo importante y lo que yo creo que ahora procede, sobre todo por parte de Europa, es una negociación de los acuerdos. No, ahora te voy a exigir que lo que firmaste y tal. Oye, no, mira, vamos a sentarnos un poquito, vamos a hablarlo con gente, digamos, técnica y al final, pues en un momento determinado que se lleguen a unos acuerdos permanentes, porque la incertidumbre no es nada buena para el comercio ni para la economía y desgraciadamente lo que ha hecho Trump en todos estos meses ha sido generar incertidumbre, generar follón y al final el 90% de esos costes de los aranceles lo están pagando las empresas norteamericanas. Con lo cual yo creo que las cuentas públicas americanas, en cuanto pase un poco más de tiempo, se va a empezar a notar el efecto que ha tenido este año económico extraño de Donald Trump. Bueno, y al dinero no le gusta la incertidumbre, no le gusta el miedo y efectivamente esto tiene un impacto, bueno, incluso también interno. Y como bien mencionabas, Miguel, es un recordatorio importante. Tenemos las midterm en noviembre, que nos suena muy lejano, pero yo recuerdo que aunque enero para muchos se haya podido hacer eterno, febrero ha sido un pestañeo y esto pues parece ser que probablemente en los próximos meses y además con verano de por medio todavía más rápido, esto avanza a pasos agigantados. Veremos qué es lo que ocurre y si efectivamente se cumplen los pronósticos de las encuestas, los republicanos podrían perder la mayoría en ambas cámaras y pues efectivamente podríamos tener un revés importante, mayor incluso que el de la Corte Suprema en el caso arancelario. Miguel Ángel, antes de pasar a Rusia y Ucrania, apunte muy breve, te hago la misma pregunta. Bueno, ya que Miguel hablaba del taco, claro, Trump always chickens out, dice puedo hacer cosas terribles, quizás esto es como el punto de negociación mayor de presión para luego
recular. Ahora sabemos que está muy enfadado, está con el berrinche todavía del fallo de la Corte Suprema. Exacto, totalmente. Como indicaba Miguel, va a ser uno de los puntos principales a seguir en este año. Las elecciones midterm van a ser cruciales y Trump actualmente necesita de victorias. El golpe ha sido bastante duro por parte del Tribunal Supremo, pero estamos ante uno de los puntos, diría yo, más controversiales, tanto en términos internos como externos. Es uno de los temas, la política arancelaria, que más afectan tanto de cara al consumidor estadounidense y a esa sensación de mejora de la economía estadounidense, que no ha mejorado todo lo que se preveía teniendo en cuenta las últimas encuestas, y a nivel internacional produce esa incertidumbre de cara a los socios. No obstante, también hay que recordar que, por ejemplo, el reciente acuerdo con India, en términos comerciales, rebajaba los aranceles a un 18%, y ya la India se ha pronunciado y ha dicho, oye, vamos a esperar y vamos a postergar las conversaciones sobre la negociación en este sentido, porque bueno, si nos los pone a un 10, van a ser mejores condiciones que las que tuvimos negociando un acuerdo de libre comercio. Por tanto, la idea yo creo que aquí es clara. Considero que es uno de los temas principales a batir por esta administración en este año. Es uno de los temas con más recorrido, tanto a nivel interno e internacional. Y la incertidumbre, como bien indicaban ustedes, pues no hace solo que generar efectos negativos y que se busquen diferentes alternativas. Ya vemos el caso, lo vuelvo a retomar, el de la India, pero en este caso con la Unión Europea. Bueno, y además eso, ¿no? Que la Unión Europea es verdad que está llevando cautela máxima por aquello de ver qué ocurre, pero ya ha demandado algo más de claridad a Estados Unidos ante este nuevo panorama que tenemos desde el viernes. India, Reino Unido, que ya tenían acuerdos más encauzados con Estados Unidos, también están ahí en Orsay, y China, mientras tanto, bueno, beneficiada aunque sea temporalmente. Veremos también cuánto dura, porque Donald Trump ya ha dicho que esto no hay, pero estábamos viendo también un acercamiento importante también vía diplomática Estados Unidos-China, y recordemos que tenemos en abril visita de Estado de Donald Trump a Xi Jinping, que entendemos que a lo mejor no quieren tensar mucho la cuerda hasta el encuentro, pero de nuevo hablamos de Donald Trump. Pueden pasar muchas cosas de que a abril puede haberse enemistado y reconciliado con Xi Jinping tantas veces como días nos quedan u horas nos quedan de aquí a la visita de Estado de abril. Miguel, cuarto aniversario de guerra en Ucrania se cumple ya este martes, día 24 de febrero. Nada, unas horas apenas para cambiar de día. Si tuviéramos que hacer una reflexión general del momento en el que nos encontramos ahora, expectativas de una resolución, en un momento en el que, bueno, pues hemos tenido Abu Dhabi, hemos tenido Ginebra, y a finales del año pasado teníamos también algunos acuerdos. Parece que hay algo en la vía diplomática, no termina de cristalizar ni mucho menos de solidificarse, pero ¿cuál es ahora mismo la lectura inicial que podemos hacer? Vamos a ver, el gran problema, como siempre, es el tema territorial. Se han pasado todas estas reuniones tocando los flecos, viendo a ver que esto, que aquello, que lo otro, pero al final el tema está en dónde se va a cortar digamos, la zona que va a ser de soberanía rusa y la zona de soberanía ucraniana. Y ese es el problema. Obviamente, Putin se ve ganador. Tiene mucha más fuerza, ve que Trump está un poco harto de gastar dinero en Ucrania y dice, bueno, pues yo espero, me siento, aguanto y sigo ahí. Su planteamiento que digo de máximos, es decir, quiero todo el Donbass, incluso lo que no he conquistado, pues bueno, pues yo creo que es un planteamiento excesivo. Yo creo que también aquí hay un poco de chicken out en el sentido de decir, bueno, venga, va, le pongo el máximo y luego a ver dónde llegamos, ¿no? Yo creo que el río Dnieper probablemente es la frontera más adecuada, es un gran río, es una frontera natural que podría ser lo más adecuado y que más o menos se ajustaría a las conquistas rusas. Hemos de tener en cuenta que han muerto en torno a 175.000 soldados por cada bando, que es mucho para lo que son las guerras hoy en los tiempos actuales, ¿no? Es una guerra convencional, es una guerra que ha hecho mucho daño y no entremos ya en la destrucción, sobre todo de la parte este de Ucrania, que es tremenda, ¿no? El daño energético también. Bueno, Rusia ha sufrido menos porque probablemente a Zelensky le tiene prohibido Trump que utilice misiles o otras fuerzas importantes para atacar, por ejemplo, el Kremlin, ¿no? Que podría intentar hacerlo. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora mismo Ucrania no tiene una posición de fuerza, pero también es cierto que en una negociación tiene primero
Ucrania hay que asumir que cede terreno, que hasta ahora Zelensky no lo ha dicho, y por otro lado, Rusia tiene que dejar su planteamiento de máximos para llegar a unos acuerdos razonables y luego, lógicamente, permitir una zona desmilitarizada del estilo de Corea o algo parecido, unas fuerzas de la ONU o donde sean, europeas y americanas que digamos estén en esa zona para dar garantía a Ucrania y llegar a unos acuerdos razonables. Para acabar, simplemente decir que, bueno, Rusia también está bastante exhausta en temas económicos. Esta guerra le está costando mucho dinero y, bueno, pues ya sabemos que es más o menos una dicta blanda, cada vez más dura, pero dicta blanda por parte de Putin y tiene a la gente en plan autoritario cogida, pero bueno, a lo mejor la gente en algún momento dice que hasta aquí hemos llegado. Bueno, y efectivamente, como bien decías, ¿no? Hay que leer también ambas posturas y las posibles cesiones que pueden hacer, que muchas veces se habla de cesiones de una forma casi unilateral, como si solo una de las dos partes tuviera que ceder, pero la realidad es que para llegar a un acuerdo y que cada una de las partes pueda dominar cierta narrativa, que al final también esto es importante, ambas partes tienen que ceder. En principio, el mediador debería garantizar que así fuera, ¿no? Que hubiera cesiones que cada parte pudiera mantener y ceder, aunque efectivamente siempre va a haber una dinámica pro-Ucrania, con una visión de que Ucrania no debería ceder ni un milímetro, o una visión más pro-rusa que defienda la operación militar especial. La realidad es que ahora mismo, en un escenario más humanitario, no queda otra que aceptar la realidad de intentar poner fin, y aquí cada bando va a tener que tragar y lidiar con determinadas consecuencias. Por un lado, abandonar unos objetivos maximalistas; por otro lado, probablemente una cesión territorial no deseada, pero también hay que observar cómo está el frente. Miguel Ángel, por tanto, ya para terminar, que nos quedan 2-3 minutitos, también como conclusión, ya estamos en el 4º aniversario. Puede ser este el año en el que veamos un acuerdo, inicio de acuerdo, alto el fuego. Yo, ante este tipo de escenario y cómo se está desarrollando todo el contexto de negociaciones, soy bastante pesimista. Creo que vamos a seguir estancados en un punto en el que, si ninguna de las dos partes es capaz de ceder y retirarse de esas peticiones maximalistas, las negociaciones van a seguir estancadas. Considero que tras 4 años de conflicto estamos abocados a una solución entre grandes potencias, es decir, tanto el inicio, el desarrollo y el contexto actual de las negociaciones de este conflicto. Estamos viendo cómo los actores responden a una lógica de poder e influencia que nos conlleva a esa época de estados fuertes, donde cada una de las partes refleja sus propios intereses y es capaz de elegir un interlocutor que ellos consideran válido. En este caso lo tenemos el ejemplo claro entre Putin y Donald Trump, y yo creo que otro de los elementos que más está afectando a las negociaciones es la de confianza mutua entre los 3 actores principales, Estados Unidos, Rusia y Ucrania, porque hace poquito escuchábamos a Zelensky advertir que no se fiaba de Putin tampoco se fía de Zelensky, e incluso entre Putin y Trump también hemos visto idas y venidas, han seguido manteniendo diferentes sanciones, y ese acuerdo implícito que se daba en Alaska el pasado agosto también apuntaba a Peskov y Lavrov que se había incumplido la parte estadounidense. Por lo tanto, creo que atendemos a un entramado bastante complejo de intereses, de influencia y una arquitectura jerárquica que está bastante influida por esa lógica de influencia y de poder que está marcando el ritmo de las negociaciones. Y por tanto también, sobre todo, la cuestión territorial, que ya dice Zelensky que no quiere ceder ni un milímetro, y Putin que tampoco va a ceder, por lo que también los elementos históricos, nacionales y económicos, comerciales, también entran en juego en este sentido. Efectivamente, pues con esto nos quedamos y con la mirada puesta, como decimos, ese 4º aniversario que se cumple ya este 24 de febrero, y con estos ánimos y con esta lectura y este análisis es como podemos recoger las expectativas, aferrándonos efectivamente al panorama tal y como está. Bueno, pues expectativas pesimistas por el momento, de poca probabilidad de avance. Veremos qué ocurre. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo; Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo. Encantado, buenas noches. Muchas gracias y un abrazo a ambos también. Hasta luego.
¿Por qué ayudan los que ayudan?